Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra. Mano Patricio no lo habíamos visto, por ahí está. Mano Patricio. ¿Por dónde está? Ah, por acá. Dios te bendiga. Bueno, y a todos los visitantes, pero mi hermano acabamos de estar por allá en su iglesia en Phoenix. Muy bien, vamos a estudiar la palabra de Dios en el capítulo 10 de la carta a los romanos. Hay peticiones de oración, vamos a orar por las aportaciones también. Padre que estás en el cielo, estamos orando, Señor, por las bendiciones que tú tienes para nosotros, pero que hay que pedirlas para recibirlas. Sabemos que tú quieres engrandecer tu obra en medio de los tiempos y aún en medio del sufrimiento. Bendice a los hermanos necesitados de su cuerpo, a los que tienen problemas, a los que tienen oposición de cualquier clase, en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, usa, Señor, tu palabra de tal modo que pueda ser glorificado tu nombre. Por Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Capítulo 10, una frase, verso 11, que dice: todo el que cree en Él no será confundido. Todo el que cree en Él no será confundido. Así dice esta versión, no sé si lo mismo dice la suya. ¿Sí? Así dice. Como dice la Escritura, no será avergonzado, dice otra versión, ¿verdad? Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, estamos viviendo tiempos ya por demás difíciles, pero vamos a hacer referencia no tanto a los problemas, porque eso ya como que vienen habituales, ¿verdad? Vamos a hablar más bien de la confusión religiosa que se está desatando en el mundo. Le contaba cómo acabo de oír alguna doctrina por ahí tan extraña y haciéndose pasar por doctrina cristiana. Y tiene seguidores, más de 500 seguidores cada noche, para empezar. De tal modo que como que hay voluntarios para todos los credos posibles, hasta los más increíbles, ¿verdad? Pero esta frase que acabo de leer de la palabra de Dios, aunque se traduzca avergonzado o de otro modo, aquí se traduce confundido. No será confundido el que cree en Él. Ahora, el problema es que la gente no quiere ser confundida, pero no quiere creer en Él. Además, el Señor ha dicho en su palabra que hay quienes no entenderán porque no quieren entender. Dice, los entendidos entenderán, pero los impíos obrarán impíamente. Bueno, no está clasificando a nadie, solo está diciendo que hay quienes se endurecen ante la palabra de Dios y quienes se ablandan. Pero vamos a analizar aquí al contexto el ejemplo de Israel. Usted sabe, Israel siempre es ejemplo. El ejemplo de Israel de haber sido reprobado de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que un hijo de Dios, así como el pueblo de Israel, sea reprobado? Quiere decir que estamos en espera de aprobación o reprobación. Dice que el pueblo de Israel, aunque tiene celo, es decir, es muy celoso de sus tradiciones, es muy celoso del Dios Jehová, tiene celos. No tolera el paganismo, no tolera los dioses falsos,
Sin embargo, dice en el verso del capítulo 10, 2, celo sin conocimiento, sin ciencia. O sea que es un celo mal aplicado. Están celosos de detalles rituales, celosos de contar las letras de la Biblia inclusive, pero no la cumplen aunque las letras estén cabales. Quiere decir que pueden caer en aquello de que se cuela el mosquito, pero se traga el camello. Vamos a decirlo de otra manera. Exhiben una justicia o un deseo de Dios que realmente no tienen. Y por eso los que tal hicieron, porque gracias a Dios hay también quienes hicieron lo correcto, fueron reprobados. Eso es lo que dice la Escritura. Cuidémonos nosotros, dice, porque si la rama natural, o sea que no fue agregada, fue desgajada, ¿cómo no va a ser quitada la rama injertada que no es natural, si no se mantiene pegada a la vid? Entonces con mayor razón va a ser reprobado el gentil si el judío que era rama natural fue reprobado. No hay excepción para nadie. Ahora vamos a ver las causas, porque ese es el motivo de la explicación de Pablo. Es ver las causas de una reprobación. Porque dice que lo que a Israel lo hizo ser reprobado es que en vez de aceptar la justicia imputada, puso la suya propia. Vamos a ver que ese término imputado es un poquito, hay que explicarlo. Imputado quiere decir que otro hace la justicia y se la ponen a otro, se la aplican a otro, se la toman en cuenta a otro. Vamos a ver. Abraham, por ejemplo, no tuvo necesidad de actuar, sino creer. Dice, y como creyó a Dios, se le fue imputada justicia. ¿La de quién? La de Dios. Entonces Dios lo dio por justo. ¿Y qué fue lo que Cristo vino a hacer? Vino a traer la justicia de Dios cuando murió en la cruz. Y esa justicia le es imputada al que cree. ¿Lo recibe usted esta noche? Al que le cree que Él vino a hacer su justicia para dejarla aplicada a nosotros, ese es el que no será confundido. Pero si uno se justifica, le está diciendo a Dios, la justicia mía es suficiente, me tienes que aceptar así. Y la tuya pues llegó tarde porque yo tengo la mía. Es una barbaridad eso, decir eso. Entonces cuando una persona se está justificando delante de Dios, por ejemplo, excusándose por qué pecó, por ejemplo, es que las circunstancias, es que el medio, es que el ambiente no era favorable, es que esto, lo otro, lo que está haciendo es aplicando su justicia. Como diciendo, Señor, quizá no me has entendido porque yo no tuve la culpa. Entonces Israel no aplicó la justicia de Dios para sí mismo, lo dice el verso 3, desconociendo la justicia de Dios y tratando de establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. Así que usted y yo tenemos que arrostrar ese peligro.
de que no vamos a ser perdonados en ciertos momentos porque no recibimos la justicia de Dios y reconocemos nuestra falta, sino que nos damos por justificados y atribuimos a Dios que nos está acusando mal. Usted no se ha fijado, gente que se arrepiente, dice, yo me arrepiento, pero no lo puedo olvidar, eso que me hicieron no lo puedo olvidar. Entonces están dándose por justo. Bueno, no es ese tanto el tema, vamos a ver más adelante, dice, vamos a leer en el verso 11 que explicaba, así lo dice la Escritura, todo el que cree en Él. Ahora note cómo generaliza. Todo el que cree en Él no será confundido. Y no hay distinción en esto entre judío y gentil. Qué precioso que dice eso. Porque está diciendo, no hay especiales. Ni el judío está por encima, ni el gentil está abajo, sino el judío y el gentil, óigalo bien, le toca esa bendición si cree. Amén. Por eso ahora, judíos y gentiles, para el llamado de Dios somos lo mismo. Un judío gentil es lo mismo que un judío en la iglesia. Dije judío gentil, ¿verdad? Un gentil en la iglesia es lo mismo que un judío en la iglesia. Ahí está arreglado. Ahí está. Entonces no va a venir el judío o el gentil con desventaja. Diríamos el gentil con desventaja, ni el judío con ventaja. Sino que viene parejo. Cree en Él y no vas a ser confundido. Sea judío o seas guatemalteco. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. No hay cuellos, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿por qué lo dice? Porque el pueblo de Israel ahora que ha sido reprobado, el incrédulo, el desobediente, puede decir que por ser judío no puede ser desechado. Y como el Señor ha dicho que no se retracta de los dones ni de los compromisos de sus mercedes, porque dice que Él no las recoge. Mucha gente se cree que el Señor entonces los va a dejar que hagan como quieran y de todas maneras los va a recoger. Pero lo que el Señor dice es que cuando Él llamó a un ministerio o Él llamó a una salvación, por ejemplo, Él no la va a cortar si la persona no quiere. Pero si la persona se rebela, Él va no a retirar el ministerio, sino que lo va a demandar después. Cuando David estaba muriendo en su lecho de enfermedad, se acercó Salomón, que era muy joven, el heredero del trono, y le dijo, hijo, la obra que tú vas a hacer es grande. El templo que tú vas a hacer es muy grande. Yo quise hacerlo, Dios no me dio permiso, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Entonces le dijo esto, busca al Dios de tu padre. Él lo conocía bien. Porque si lo buscares, lo hallarás. Pero si te retiras, Él te dejará. Fíjese. Y Salomón lo experimentó. Tuvo tiempo en que abandonó al Señor. Hubo tiempo en que se fue a los altares idolátricos de sus mujeres.
Y Dios lo dejó. Fue cuando Dios lo dejó para que probara lo que era trabajar sin Dios, que escribió el Eclesiastés. Y estaba amargado el hombre. Y dice, no, aquí no hay sabor de nada en la tierra. Y ahora entiendo, dijo, que debajo del sol no vale la pena nada si no hay eternidad. Y dijo que el todo del hombre era temer a Dios y obedecerle. Volvió en sí entonces. Porque hay una verdad tremenda. Israel está ahora abandonado. Lo debo explicar. Abandonado porque el Señor dejó vacía la casa, ¿no? Dice, yo les voy a dejar la casa y la tierra vacía. Cuando lo rechazaron. Y les dijo, y no voy a volver a ustedes, sino hasta que me inviten. Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo creo que, y con eso no los abandonó para siempre, al contrario, está tratando con ellos para que le digan bienvenido. Y se aproxima el día del regreso. Entonces ahora, viendo más a fondo, qué hermoso entonces es saber que todo aquel que invoque el nombre del Señor, para ellos Dios es rico. ¿Le oyó eso? Dios es rico. Lo voy a leer literal. Es el verso 14 o 13 aún. Dice, uno mismo es el Señor de todos, rico, pero para todos los que le invocan. ¿Ya oyó? Usted sabe que Dios manda el sol y manda la lluvia para todos. O le quita la lluvia a los impíos. Y tiene el inconverso o tiene alguien que estar pidiendo que venga el sol cada mañana. Se truenan los dedos los hombres, la gente, diciendo, y peor si no sale el sol hoy. Sale. No pregunta si hay impíos o no, sale. El agua fertiliza la tierra, no pregunta si es buena gente el que tiene la tierra o mala gente. Pero hay una ventaja del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios sabe que no recibe solo por misericordia, porque por misericordia estamos recibiendo la lluvia y el sol. No pagamos por ese sol tan lindo. No le pueden subirle de precio, ya le hubieran subido. Pero el Señor es rico, no solo de luz de sol, ni de agua. Es rico para todos los que le invocan. ¿Por qué no pueden el impío pedir? Porque no es padre de ellos. Porque para pedirle tenemos que decir, Padre, que estás en los cielos. El Señor diría, yo no soy tu padre, tú eres criatura. Pero tenemos que poner en el encabezado de la oración, Padre. Entonces para sus hijos, Él es rico. Pero no para todos los hijos, para todos los hijos que le invocan. Hay gente que dice, fíjense que yo he platicado con personas, increíble hermano, que le dicen a uno, pero si yo todo lo tengo, dice, ¿qué le voy a pedir? O si no lo dicen de boca, caminan por la calle, bueno, que Dios me bendiga como que le sobrara la salud, le sobrara todo. Pero si llegáramos nosotros a saber que el Señor es rico para el que le invoca,
le invocaríamos más. Invocaríamos. Es algo así como la samaritana, si supieras quién te pide, tú le pedirías. Amén, hermano. ¿Usted cree que Dios es rico para todos los que le invocan? Para los judíos y para los gentiles. Gloria a Dios. Orando en hebreo o en español, ¿verdad? O en inglés. Para el que sepa inglés. Muy bien, ahora vamos a ver acá. Entonces, dice, para todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ahí está diciendo que hay que invocar para recibir. Ahí está diciendo que Dios no va a ser rico, Él es rico siempre, pero no va a dar de su riqueza, sino solo lo necesario por misericordia, aunque no le pidan. Pero si le piden, le agrega. Y lo que está diciendo es que en la tierra tiene que haber un procedimiento para que se alcance eso. Y mire qué procedimiento más bonito. Dice, pero ¿cómo se va a invocar sin creer en Él? O sea, aquella gente que aunque no cree en Dios, pero hay temblor, o terremoto, o enfermedad, o qué sé yo, qué calamidad, se arrodilla y ora. En un país ateo, la tropa pasaba insultando a los que estaban en las iglesias. Y seguía la tropa. En eso vieron que faltaba un soldado. Y vieron una puerta medio abierta y la empujaron. Estaba dentro de la casa, hincado. Y se burlaron de él. Y le dijo, pues búrlense de mí, pero esta fue la casa donde yo de niño oía de Cristo. Y estaba entre los ateos y era del ejército de ateos. Pero se metió en esa casa tocado para arrodillarse donde se arrodillaba de niño. Por eso hay que instruir al niño y después, aunque sea soldado ya viejo, vuelve. Amén. Pero con esto quiero decir, mi hermano, que saber que hay Dios en los momentos de apuro, saber que hay Dios en los momentos difíciles, pues hasta los ateos se animan a decir, Dios mío. Pero saber que es galardonador y estarle pidiendo, eso es de los hijos. Por eso dice, pero ¿cómo se va a invocar sin creer en Él? Pero sí, hay quienes lo hacen, pero no les resulta. Ahora más dice, ¿y cómo van a oír? No, ¿y cómo van a creer en Él sin haber oído hablar de Él nada? Esa es la necesidad del evangelismo. ¿Se acuerdan de aquel hombre, el etíope que iba por el desierto? ¿Entienden lo que lees? ¿Y qué voy a entender si alguien no me explica? Se necesita explicación, se necesita oír la palabra, porque aquí lo está diciendo, y esto es en la tierra, no es en el cielo. Y dice, ¿y cómo oír si no hay predicador? Y luego agrega, ¿y cómo se va a predicar si no se es enviado? A mí me gusta mucho esta versión, ¿sabe por qué? Porque no dice que no se va, ¿cómo van a predicar si no los envían? El sentido es, ¿y cómo va a predicar alguien que no es llamado?
Porque la fe viene por el oír, la predicación, y la predicación actúa por la palabra de Cristo. ¿Oyó bien? Aquí está más claro, hermano, porque nuestras versiones dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, dice. ¿Verdad que así dice? Pero oiga cómo dice aquí, la fe viene por predicar, por oír la predicación, y esta actúa por palabra de Cristo. O sea que es aquello de que no es que la fe crece por letra, sino por la palabra que se hace rema en Cristo. Usted puede estar oyendo una predicación toda la noche, pero si no se le hace palabra de Cristo, usted no la recibe, hermano. Dice, eso es lo que cree el predicador. Eso es lo que se le ocurre a ese señor de anteojos que como habla largo y tendido. Eso será lo que cree él. Pero si se le hace rema, palabra de Cristo, usted no la va a poder rechazar. Por eso es necesario oír rema. La fe viene por el oír remas. Es la palabra por espíritu. Sigamos. Entonces dice, ¿y cómo van a oír? Repito, ¿y cómo van a entender si no se es enviado? Es decir, una persona puede ser mandada, pero no es enviada del Señor, necesariamente. Pero si es enviada, no. Si es tocada por el Señor, y es para eso, y es enviada, ahí está. Pero si es enviado, pero de los hombres, y no ha sido enviado del Señor, va a ir a fracasar. No porque no esté dando palabra de Dios, pero no remas de Dios. Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien, o sea, las buenas nuevas, pero no todos obedecen al Evangelio. Por eso dijo Isaías, la fe viene por la predicación, y la predicación actúa por la palabra de Cristo. Pero yo digo, dice Pablo, ¿es que no han oído? ¿Será que no han oído los que no entienden? En todo caso, su voz, la de Cristo, ha sonado por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo. Oiga eso. Entonces quiere decir, hermano, que no porque nosotros no sepamos cómo el Señor llegó, digamos, a la América, la voz, antes de venir Colón, inclusive antes de venir Colón, quiere decir que el Señor ha hecho oír su voz en toda la tierra. Y si no lo ha hecho todavía en toda la tierra, porque hay generaciones nacientes y nacientes, la va a hacer oír. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted sabe que Pablo no quería oír la voz de Dios. Y eso que estaba en Palestina, en Israel. Sin embargo, se la hizo oír el Señor, es decir, Dios, por medio de Jesucristo. Ya los hombres llegaron detrás de esa voz. Ya Ananías llegó después. Pero a otros les da la oportunidad el Señor de oír la palabra predicada y luego. A otros parece que nunca la han oído. Pero el Señor no va a juzgar a nadie que no haya oído la palabra. Por eso es que dice que el Evangelio será predicado
en todo el mundo. Oiga eso. Y entonces vendrá el fin. Quiere decir que cuando se acabe todo esto, habrá sido predicado el Evangelio a toda criatura. No que todos van a aceptar, pero predicado a todos. Ahí está el gran evangelismo que va a abarcar el mundo entero. Cuando el Señor está dando esto para ponernos en claridad de que hay ejemplo de un Israel reprobado y hay ejemplo de personas en Israel aprobadas, pero una persona aprobada y otra reprobada está gritando que es el hombre el que tiene que aplicar aquello. En este sentido, ¿por qué uno la cree y por qué otro no? ¿Y por qué el uno es salvado en Israel y el otro no? Porque usted sabe que es un remanente de fidelidad el que se va a salvar. Ahora bien, tienen que oír el mensaje, tienen que ser enviados, tiene que haber todo lo que acabamos de leer, porque Dios va a dejar oír su voz, la voz del rema hecho carne, la palabra hecha carne en Cristo, en toda la tierra. Y nuestros antepasados, de alguna manera, oyeron la voz de Cristo. ¿Qué hicieron con ella? Es la misma cosa que hoy. ¿Qué hacen todos con ella? ¿Qué hacen los hombres con la voz de Dios? Con la voz de Cristo. Unos se van a su pecado. Unos se van a la cantina, digámoslo. Y otros la oyen y la atienden. Pues no puede ser igual, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice? Y quiero que ponga mucha atención a esto, hermano. Y yo he sido encontrado, dice Dios, por medio de Isaías, en el verso 20. Yo he sido hallado, yo he sido encontrado por los que no me buscaban. ¡Qué tremendo! Y resulta que los que le buscaban no lo hallaron. ¿Qué pasaría? Ahora siga la grada. Me he dejado ver. Qué bonito. Me he dejado ver de los que no preguntaban por mí. Qué tremendo. Que sí que hasta los que andábamos perdidos mirando para otro lado y que no andábamos preguntando por Cristo y lo hallamos. No fue casual. No fue casual, hermano. Fíjese que si usted va mirando para otro lado y se encuentra con el Señor así, si fuera casualidad, usted lo ve y le dice, perdone, disculpe, excuse me, como dicen, bueno, ¿verdad? Pero resulta que usted andaba, según le estoy leyendo ahí, no preguntaban por el Señor, pero se dejó ver. Dijeron, ¿y él quién es? El Señor. Oh, Señor. Vaya, ya se encontraron. Hermano, le insisto, hasta para los que andaban mirando para otro lado, no fue casual. Porque los que lo andaban buscando y que no lo hallaron, tampoco fue casual que no lo hallaron. Fue que no se les manifestó. Ahora, ¿por qué no se les mostró? Porque los otros hacían como que lo buscaban. Y usted no conoce gente que hace como que quiere ser del Señor, pero no hay modo que dé. No da una, porque no es del que corre ni del que quiere, sino que el Señor tiene un plan misericordioso
de llegar al que quiere salvarle. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, me dan deseos de felicitarlo porque lo halló. Y no me felicita usted porque yo lo hallé. Pero no tenemos mérito porque nos halló. No lo hallamos. Nos halló. Gloria sea su nombre. El niñito perdido de Nueva York. 5 horas, no sé cuánto se perdió por estar viendo el papá las vitrinotas de ahí. Se le perdió el muchachito. Y andaba loco buscándolo. Y el muchachito, como había tanto que ver ahí, pues ni se había preocupado. Al fin el padre lo encontró. Y le dijo el niñito levantando sus manitas: papi, lo hallé. Así salimos de la iglesia nosotros: ay, lo hallé. No, lo hallé. Y ese es el que nos halló. Ya hacía rato. Aleluya. ¿Sabe desde cuándo lo andaba buscando a usted? Antes que el mundo y las montañas se hicieran. ¿Cómo así buscando si usted no había nacido? ¿Cómo lo buscaba? Porque Él a los que antes conoció, los arregló para eso. Aleluya. No, por eso es que no fue casual tampoco el pozo de Jacob a donde llegó a buscar a la samaritana. Él sabía que ahí estaba. Y la samaritana parecía que fue casual, pero no, ya él la venía calculando. Ya me imagino al Señor, él no tenía reloj, pero ya me imagino al Señor: a la mera hora voy a llegar. Él llega ni un minuto antes, ni uno después. ¡Aleluya! ¡Cabal! Gloria a su nombre. Yo me he dejado ver de los que no preguntaban por mí. Y a Israel le dice: todo el día he extendido mis manos, pero sois un pueblo incrédulo y rebelde. Pongámoslo para nosotros, que a veces andamos retrecheros por ahí. Le estoy buscando ya hace rato, mi hijo. ¿Y por qué te rebelas? ¿Y por qué no te aproximas? ¿Y por qué no te acercas? Yo voy a leer la frase completa, porque es algo que conmueve. Es profecía de Isaías. Isaías dice: he sido encontrado por los que no me buscaban, y me he dejado ver de los que no preguntaban por mí. Pero en cambio a Israel le dice: todo el día he extendido mis manos, pero eres pueblo rebelde e incrédulo. Qué tremenda es la incredulidad. Qué tremenda es la rebeldía. Entonces dice: ¿es que Israel no ha entendido? ¿Qué dice Moisés? Yo os haré tener celos de una nación que no es nación. Con una nación sin ceso. Ya le iba a decir que nosotros éramos, pero ahora que leí que sin ceso, le tengo que decir que somos nosotros de todos modos. Bueno, pero si sin ceso lo encontramos, mejor encontrarlo sin ceso. Yo estoy leyendo acá, dice, qué tremendo. Hasta me perdí, mire, de la emoción. Entonces dice: yo os haré tener celos, dice Dios, de una que no es nación.
con una nación sin ceso, te provocaré a celos y enojo. ¿Oyó eso? Entonces a nosotros nos fueron a traer por no tener cesos. Bueno, por no tener cesos para oponerse, por no tener cesos para ser rebeldes, por ser sencillos, por ser simples. Ni profecía llevábamos y ellos llevaban todo el paquete, hermano. A Isaías, Jeremías, y a ninguno le creían. Y nosotros sin profecías, como no teníamos nada, ni nada, más que solo la cabeza y ni mucho seso, pues ni alegamos que es el Señor de la gloria. Amén, dijimos, y allá vamos para la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso más fuerte para el Señor? Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Como no pudieron o no quisieron entender a Dios por sabiduría, les dio la locura de la predicación. Y entonces el que se va a perder dice, esos son locos, con esos locos mejor me muero perdido. Y dice, para al que cree, dice, ese no es locura, ese es poder de Dios. Aleluya, poder de Dios. Yo finalizo diciéndole entonces, ahí tiene el ejemplo. No tenemos ni siquiera que imaginar. Allá tiene el ejemplo. Pueblo abandonado, pueblo ignorado, pero que por la misericordia de Dios les ayuda, pero todavía no le reconocen. Ahora dice, si están siendo ayudados, ahora que no le reconocen, ahora imagínense cuando se arrepientan. ¿Usted se imagina la gloria que va a haber ahí? El mundo entero va a dar vuelta cuando ellos se arrepientan. Porque dice, si la defección de ellos, la salida de ellos en ese estado que tienen, ha sido la bendición de nosotros, dice, ¿qué irá a ser cuando ellos se unan con nosotros para alabarle, restaurados? Será, hermano, la máxima fiesta, será el Mahanaim. Mahanaim quiere decir la unión de dos campamentos. No, pero no solo así, la unión danzante de dos campamentos. Ahora bien, y los que no se dan a la alabanza completa, se van a sentir raros, ¿verdad? Porque Israel danza hasta caerse, hermano. Pero va a unir los dos campamentos. Después de la restauración de ambos campamentos, los va a unir, y ese es el ensayo que tenemos nosotros en la iglesia, que estamos ensayando la alabanza y la adoración, sean judíos o sean gentiles, porque después juntos los dos campamentos vamos a estar danzando y alabando, revoloteando. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo mientras llegan los hermanos con la música y la alabanza. Levántelos. ¿Está usted por casualidad aquí después de haber oído esto? ¿Cree usted que es casualidad que vino? ¿Cree usted que Dios está improvisando un pueblo porque no le queda otra? No está improvisando nada. Antes que hubiera montañas ya tenía su programa. Aleluya. 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 Aleluya.
Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Aleluya. Gloria.